Hoy, al estar ante vosotros, siento que es necesario abordar una realidad que a menudo se ignora en nuestras vidas. Los desafíos que enfrentamos, las noches en que nos tumbamos, las luchas invisibles que nos persiguen, todo ello revela la lucha espiritual que siempre nos rodea. Quiero que te preguntes, ¿cuántas veces, antes de dormir, te has parado a clamar por la protección de Dios sobre tu vida? ¿Cuántas veces, incluso con el peso del mundo sobre tus hombros, has olvidado invocar la ayuda divina? En este momento, muchos aquí pueden estar al borde del abismo espiritual, luchando contra fuerzas que no pueden ver. Es un hecho que, cada noche, cuando se acuesta, la batalla se intensifica. ¿Lo sientes? Yo también he pasado por eso. Recuerdo noches en las que el sueño parecía un enemigo, una sombra que susurraba dudas y miedos en mi corazón. Y como siervo de Dios que tiene el privilegio de hablar sobre la protección y el refugio que encontramos en Él, puedo decirte que esta lucha se vuelve aún más intensa cuando dejamos de clamar por la protección de nuestro ángel de la guarda. Y esta es la verdad que quiero dejar hoy en tu corazón. Nunca duermas sin pedir protección a tu ángel. La Biblia nos enseña en el Salmo 91:11, Él dará órdenes a sus ángeles sobre vosotros para que os protejan en todos vuestros caminos. Esta palabra es poderosa y llena de significado. ¿Alguna vez te has parado a pensar que Dios mismo, en su soberanía y amor, ha designado ángeles para protegernos? No son solo seres místicos o personajes de historias, son agentes de la gracia de Dios, enviados para protegernos. Su presencia a nuestro alrededor es una promesa divina. Al ignorar esta protección, abrimos la puerta a ataques malignos. Mientras muchos duermen, los ángeles están en vigilia constante, listos para actuar. Pero tenemos que gritar. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Esto nos hace vulnerables. El enemigo no se toma vacaciones, y mientras nosotros nos relajamos, él trabaja incansablemente, acechando, esperando para sorprendernos en la oscuridad de la noche. No podemos permitir que eso ocurra. Es hora de despertar. Debemos equiparnos con oración, clamar a nuestro ángel de la guarda y no permitir que el miedo nos abrume. Si sigues así, sin invocar protección divina antes de dormir, corres el riesgo de sufrir daños espirituales que pueden intensificarse con el tiempo. Te diré algo, es un camino que lleva a la vulnerabilidad. Verás, hermanos míos, el enemigo es astuto. No solo le importa tu alma, quiere destruir tu paz, tu esperanza, tu salud emocional. Cuando apoyas la cabeza en la almohada por la noche, deberías hacer de ese momento un momento sagrado de entrega a Dios. Concéntrate en su palabra, clama por protección, pide al Señor que envíe a sus ángeles para rodear tu vida, tu hogar, tu familia. ¿Qué tal si hacemos de esto una práctica diaria? Establece una rutina en la que no solo busques descanso, sino también la seguridad que solo proviene de la protección celestial. Piensa en el Salmo 34:7, que nos recuerda que el ángel del Señor se acampa alrededor de los que le teman y los libera. Esto debería influir en tu perspectiva sobre las noches oscuras. No es solo un momento para dormir, es un tiempo de batalla, un tiempo de rendición, un tiempo de confianza en la bondad y protección de Dios. Te lo ruego, no lo dejes para más tarde. Lo que está en juego es muy grave. Tu paz, tu salud espiritual, la seguridad de tu familia. Que cada noche se convierta en una declaración de fe, un acto de audacia ante la oscuridad. Porque cuando clamas a Dios, estás demostrando que confías en Él. No vuelvas a dormirte nunca sin pedirle protección a tu ángel. Esta es la clave para noches tranquilas y para corazones bajo la protección de un Dios que no falla. Al entrar en este segundo bloque de nuestra reflexión, quiero que profundicemos en el diagnóstico espiritual de nuestras vidas. ¿Qué notáis realmente vosotros, hermano y hermana, cuando apoyáis la cabeza en la almohada cada noche? ¿Es una ausencia de paz? ¿Es el miedo que flota en el aire? ¿Es una sensación pesada que parece acompañarte durante todo el día y que se intensifica durante las horas de descanso? Hoy quiero que miréis esta realidad y entendáis que, a menudo, detrás de la inseguridad nocturna, hay una falta de vigilancia espiritual que debemos abordar con urgencia. Muchos de nosotros vivimos vidas que no reflejan la protección y seguridad que Dios nos ofrece. Si te encontraras en una posición de vigilancia de soldado, ¿estarías alerta o relajado? Este es un punto clave que debemos considerar. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los poderes espirituales malignos. ¡Qué verdad tan poderosa y desafiante!
Estamos en una lucha constante con fuerzas que no podemos ver, y esta lucha no termina al atardecer. Está presente en cada momento, especialmente al anochecer. Es necesario reflexionar. ¿Cuántas veces has ignorado la necesidad de clamar por la protección de los ángeles? Dejamos escapar las oportunidades de oración, las oportunidades de buscar la presencia de Dios, y permitimos que la inseguridad invada nuestros corazones. ¿Te permites eso? Sé que muchos de nosotros nos vamos a la cama cansados, exhaustos, solo con ganas de descansar. Pero ¿qué tipo de descanso buscamos? El verdadero descanso solo se encuentra cuando estamos bajo la protección del Altísimo. Déjame preguntarte, ¿alguna vez te has dado cuenta de lo fácil que es distraerse y dejar ir la comunión con Dios? A veces nos convencemos de que tenemos tiempo, que podemos esperar para rezar más tarde, y se convierte en un círculo vicioso. La realidad es que, si no buscas la protección de Dios antes de dormir, abres puertas para que el enemigo acceda a tu vida. Es una invitación peligrosa la que extendemos ignorando la necesidad de invocar sus promesas. En la vida cotidiana, ¿con qué frecuencia nos distraen las preocupaciones cotidianas? Nos estresamos con problemas y dificultades, mientras nuestro alma clama por paz. En el Salmo 55:22 encontramos la advertencia de cargar nuestra carga sobre el Señor, y Él los sostendrá. Pero, ¿cómo vamos a lanzarlo si no buscamos su presencia? La ausencia de oración y la búsqueda activa de protección divina transforman nuestros hogares en escenarios de vulnerabilidad. Imaginemos ahora la escena de un hogar conflictivo, donde la paz ha desaparecido. ¿Alguna vez has notado esto en tu propia casa? Peleas, discusiones, desacuerdos que parecen crecer durante las horas de descanso. La tensión palpable se intensifica porque no se invoca a los ángeles para proteger ese espacio. Cuando no se practica la comunión con Dios, surge la inseguridad y el enemigo encuentra fácilmente oportunidades para atacar. Nuestras familias son objetivos y necesitamos urgentemente buscar la protección de Dios. Y aquí va un punto triste pero cierto. Muchos se sienten tan seguros en su vida diaria que no se dan cuenta de lo vulnerables que son si no están rezando. La incredulidad nos lleva a pensar que podemos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta. Puedo hacerlo, decimos, mientras se ignora la frase rica en gracia y poder. Mi gracia es suficiente para ti. Esto debería ser una advertencia. Observa cómo el problema empieza a echar raíces. El orgullo nos lleva a creer que no necesitamos un Salvador, que no necesitamos clamar por protección, y cada día que pasa sin la invocación de esta protección es un paso más lejos de Dios. Reflexionemos también sobre cómo esta falta de protección nos afecta no solo a nosotros, sino también a quienes amamos. El enemigo se regocija al ver familias en conflicto, destrucción emocional, y cada minuto que nos apartamos de Dios nos convierte en objetivos cada vez más fáciles. En Hebreos 1:14 aprendemos que ¿no son todos los ángeles ministrando espíritus enviados para servir en favor de los que van a heredar la salvación? Estos ministros están aquí para ayudarnos, pero debemos clamar por ellos. Queridos, es fundamental que nos armemos espiritualmente. Hay que combatir el orgullo y la incredulidad que nos hacen sentir seguros lejos de las promesas de Dios. Si queremos vivir una vida plena, no podemos dejarnos guiar por nuestras emociones o por nuestra aparente seguridad. La oración debería formar parte de nuestra rutina, un grito sincero y consciente por la protección diaria. ¿Cómo podemos cambiar esta realidad? Es hora de dirigir nuestra mirada a Dios, de reconocer que la verdadera protección viene de Él. Establece este hábito de rezar por la noche. Levántate y busca la presencia de Dios con intención. Ten la seguridad de que, al hacerlo, no solo buscas descanso, sino también seguridad. Esta práctica garantiza tu salud espiritual y aporta paz a tu corazón y al de tu familia. El tiempo dedicado a la oración y a la comunión con Dios es la verdadera inversión en tu paz interior. En cada oración, recuerda la promesa de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Elegir buscar a Dios e invocar su protección no solo puede transformar tus noches, sino también devolver la paz a tu familia. Lo que está en juego, creo, es mucho más grave de lo que podemos imaginar. Que cada noche se convierta en un momento sagrado en familia, un acto de audacia en el que nos unamos para clamar y reconocer la soberanía de Dios. Donde cuando nos tumbamos, sabemos que estamos rodeados por los ángeles del Señor, protegidos y seguros bajo el refugio del Altísimo. Reflexiona sobre esto. ¿Quién
¿O qué? ¿Cuida de tu hogar? Y a medida que se acerca la noche, ¿estás listo para clamar a tu ángel de la guarda? Es hora de valorar esta protección. Que nuestras noches sean pacíficas, en el nombre de Jesús. Al avanzar hacia este tercer segmento de nuestra reflexión, quiero que os centréis en las verdades profundas contenidas en la palabra de Dios y en el poder que reside en sus versículos. Ahora que reconocemos la necesidad de protestar y estar atentos, es imprescindible que entendamos cómo aplicar esta verdad en la vida práctica, especialmente durante las horas tranquilas de la noche. Cuando hablamos de la protección de los ángeles, no nos referimos solo a los seres que nos protegen. Estamos hablando del amor y cuidado de Dios hacia nosotros, sus hijos. En el Salmo 91:11 encontramos una promesa maravillosa que dice: porque Él dará a sus ángeles la orden de vosotros, para que os guarden en todos vuestros caminos. Piensa en lo que eso significa. Aquí no solo vemos al Señor comprometido a protegernos, sino que es Él mismo quien ordena a sus ángeles que actúen. Cada noche, cuando te acuestas, hay un séquito celestial esperando tu oración, dispuesto a seguir la instrucción del Señor. Esta es una verdad que debería encender nuestra fe. Ahora, reflexionemos sobre lo que ocurre en nuestra vida cuando convertimos la oración en un acto diario, un ritual sagrado antes de dormir. Cuando te tumbas, debes recordar que no estás solo en este momento. El cielo se moviliza en respuesta a nuestro grito sincero. Es esencial recordar que nuestra práctica de la oración no es un mero ritual formal, sino una convicción de fe. Cuando oras, no solo activas la comunicación directa con Dios, sino que también invocas su poderosa presencia para rodear tu vida. ¿Y qué significa esto para nosotros, especialmente en tiempos de incertidumbre? El mundo está lleno de inseguridades, desafíos y ansiedades. Las malas noticias proliferan y el miedo parece acechar en cada esquina. Por eso, la práctica de la oración nocturna se vuelve aún más crucial. Es una forma de vestirnos con una paz que supera todo entendimiento, como nos enseña Filipenses 4:6-7. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios al final del día, cambiamos las aflicciones por su paz. Recuerdo una época en la que las dificultades parecían insuperables. Cada noche, antes de dormir, mi mente se llenaba de pensamientos ansiosos sobre el día siguiente. Pero cuando empecé a llevar estos pensamientos a Dios, el cambio fue radical. Cada oración que alzaba al Señor aliviaba mi corazón. La presencia de Dios no solo me protegió, sino que me envolvió en una paz que no podía comprender. Nuestras batallas son mucho más espirituales que físicas. Un ejemplo llamativo se encuentra en Santiago 5:16, que nos recuerda que la oración de los justos tiene mucho efecto. La energía espiritual liberada por una sola oración sentida puede romper cadenas, sanar heridas y provocar un cambio. Sabemos que en nuestras oraciones no solo hablamos al viento, estamos conectando con el Todopoderoso, así que reflexiona un poco sobre esto. ¿Cuántas oraciones dejas de hacer? La falta de fe a menudo puede hacernos pensar que nuestra oración no importa, que lo que tenemos que decir no es suficiente ni importante para Dios. Pero Cristo nos recordó en Mateo 21:22 que todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué hacemos con esta promesa? Debemos actuar con la certeza de que nuestras súplicas no solo llegan al cielo, sino que traen resultados a nuestras vidas. Algunos podrían preguntarse, ¿pero qué pasa si no me siento digno de ser escuchado? A veces, las voces del pasado nos atormentan con recuerdos de fracasos y pecados, pero mirar la cruz es lo que lo cambia todo. La obra redentora de Jesús nos garantiza acceso directo al Padre a través del Espíritu. No puedo evitar recordar que la oración es un diálogo personal e íntimo. Es la oportunidad de abrir nuestro corazón y lanzar todas nuestras preocupaciones sobre él. Puede que estés luchando con pensamientos que te llenan de desánimo y miedo. Es hora de invocar la protección divina y dejar que la luz de Cristo ilumine estas áreas oscuras de tu vida. Ya ha ganado la batalla por nosotros. Como en Romanos 8:37, somos más que conquistadores por aquel que nos amó. En este momento, quiero animaros a dirigir vuestras oraciones no solo a vuestras propias vidas, sino también al bienestar de quienes os rodean. ¿Qué tal hacer una práctica común de oración familiar? Cuando cada miembro de la familia se une en oración, esa casa se convierte en un bastión de defensa contra las fuerzas del mal. Las palabras de Eclesiastés 4:12 nos recuerdan que un cordón triple no se rompe tan rápido.
Al uniros en oración, fortaleces no solo tus lazos, sino también la protección espiritual en vuestras vidas. Vale la pena considerar cómo cada uno de nosotros lleva esta práctica más allá, como un acto de fe que se refleja en nuestra vida diaria. El cambio real empieza en casa y se extiende hacia afuera. Cuando rezamos, no solo buscamos paz, sino disciplina espiritual y un ambiente de fe que impregne todo el hogar. Los niños aprenden esto, y sus mentes están moldeadas para confiar en Dios para cada necesidad. Luego, al encontrarse en oración antes de dormir, muchos pueden sentir cómo sus energías y ansiedades se disipan. Y al invocar la protección divina, es vital creer que el Señor obra en sus corazones y en sus hogares. Cada mañana que amanece es un recordatorio de la fidelidad de Dios de tu lado. Así que no dejes de rezar y llorar, pase lo que pase. Al cerrar este momento, os insto a que nunca subestiméis la importancia de vuestra oración nocturna. Puede parecer pequeñas interrupciones en el ajetreo del día, pero para los momentos más intensos y profundos, son los momentos más poderosos que puedes experimentar. Cada grito es un paso hacia la libertad, el refugio y la seguridad. Que cada uno de vosotros elija hacer de la oración un hábito inquebrantable, una prioridad en vuestras vidas. Seamos valientes al clamar por los ángeles que acampan a nuestro alrededor. Revivamos en la oración y permitamos que las noches se conviertan en momentos de entrega confiada, que nuestros hogares estén rodeados por la paz de Cristo y que nunca tengamos la misericordia de su amor y protección. La verdadera batalla, queridos, se gana en la oración. Así que hagámoslo nuestro mayor recurso. Que recuerdes cada noche, no estás solo. Dios está contigo y sus ángeles te protegen. Al entrar en este cuarto bloque, es esencial profundizar en nuestra comprensión del poder transformador de la oración nocturna y cómo este acto de fe puede impactar nuestros hogares y vidas de maneras sorprendentes. La oración no es solo una práctica devocional, es un instrumento que Dios nos ha dado para moldear nuestro entorno, fortalecer nuestro espíritu e intensificar nuestra conexión con Él. Empecemos recordando lo que Jesús nos enseñó en Mateo 7:7, donde declaró: Pide, y te será dado. Busca, y encontrarás. Toca, y se te abrirá. Este pasaje no es solo una invitación a la oración, sino un mandato para buscar a Dios con la seguridad de que Él nos escucha. La oración es el medio por el cual invocamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nos reunimos en familia para orar, creamos un entorno donde la promesa de Dios puede fluir libremente. Es una declaración de fe y confianza que podemos hacer juntos. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones difíciles en las que parecía que no había salida? Incluso en tiempos de crisis, la oración puede cambiar la narrativa de tu historia. Recuerdo una época en la que una familia unida enfrentó un reto económico y eligió dar prioridad a la oración. Cada noche se reunían, presentaban sus preocupaciones a Dios y clamaban por su intervención. Con el tiempo, empezaron a notar cambios. Surgieron oportunidades y puertas que antes parecían cerradas se abrieron. No fue solo un milagro, era el resultado de un compromiso de buscar a Dios juntos. Cuando hablamos de proteger nuestro hogar, es como levantar un escudo alrededor de nuestra familia. Esto es lo que ocurre cuando nos unimos en oración. Cada petición dirigida al Señor se convierte en una flecha direccional, acertando en el objetivo que los cielos están listos para cumplir. Está escrito en el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto significa que nuestros intentos de construir un hogar feliz y seguro son en vano si no se basan en una vida de oración. Permítanme hablar un poco sobre la dinámica familiar y la importancia de incluir a todas las edades en esta práctica. Los niños, al participar en la oración familiar, no solo se sienten incluidos, sino que también aprenden desde pequeños la importancia de buscar a Dios. Interiorizan no solo las palabras que se están diciendo, sino también la presencia de Dios que se manifiesta en ese momento. Es la oportunidad perfecta para enseñarles sobre la fe, recordando que incluso cuando todo parezca incierto, Dios es nuestro apoyo. ¿Cuántas veces puede un niño tener una perspectiva pura y directa sobre cómo rezar? Escuché de un pequeño que, mientras oraba, le pidió a Dios que ayudara a su pez, que no se movía. Escuchando a ese niño rezar con una fe tan inocente, me di cuenta de que a Dios le importan cada pequeño detalle de nuestras vidas, e incluso eso incluye el pez. En cada oración, incluso en el corazón de un niño, hay un testimonio de lo que significa confiar en un Dios que escucha y responde.
Estos momentos se registran y los recuerdos que creamos se convierten en testimonios de fe que llevamos a lo largo de toda la vida. Volvamos a la cuestión de la protección que proporciona la oración. Hermanos, debemos entender que la oración nocturna puede ser una defensa espiritual contra las trampas del enemigo. Cuando nos quedamos dormidos, la vida continúa y muchas batallas siguen en curso en el mundo espiritual. Es importante que, antes de entregarnos al sueño, nos armemos con la protección que viene de arriba. En Efesios 6:2, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la malicia espiritual en los lugares celestiales. Por eso, mientras oramos, clamamos a Dios para que derrame su protección sobre cada miembro de nuestra familia, pidiendo a los ángeles del Señor que acampen a nuestro alrededor, como promete la palabra en el Salmo 34:7. El acto de orar no debe verse como un ritual, sino como una necesidad diaria, una armadura que nos protege y nos mantiene firmes en sus promesas. ¿Y qué hay de esos momentos en que la misericordia de Dios es tan palpable? Tenemos muchos testimonios sobre cómo la oración nocturna protegió a las familias de un peligro inminente. Una vez, una madre contó que siempre rezaba con su hijo antes de dormir, y en una de esas noches sintió una urgencia inexplicable de pedir protección. Al día siguiente, descubrieron un incendio en un edificio cercano que podría haberles afectado. La intercesión realizada la noche anterior fue una acción vital que les protegió. Esto no es solo una historia. Es la realidad de lo que significa estar protegido bajo las alas del Altísimo. Por eso, os animo a que den prioridad a este tiempo de oración. Puede que pienses que todo ya está bien en casa, que no hace falta, pero la verdad es que la oración no es una opción, es una necesidad. Proteger tu hogar en la oración debe reflejar el amor que sientes por tu familia. Cuando invocas la presencia de Dios, haces espacio para su influencia en todo lo que haces. Es como construir un puente entre el cielo y la tierra, donde la misericordia y la gracia de Dios pueden fluir libremente. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Cada noche es una nueva oportunidad para experimentar la paz que viene de Dios, restaurar corazones cansados y fortalecer los lazos familiares. Establezcamos una cultura de oración en nuestros hogares. Que estos momentos de oración nocturna sean un legado de fe y confianza en Dios. Una inversión en las futuras generaciones que conocerán y experimentarán el poder transformador de la oración. A cada amanecer, al abrir los ojos, recuerda dar gracias al Señor por otra noche bajo su protección. En cada paso, que tú y tu familia os reunáis para dar gracias y compartir testimonios de lo que Dios ha hecho. No subestimes el poder de una simple oración nocturna. Puede que sea lo que provoque el cambio que tanto deseas ver, y al hacerlo, fortalecerán no solo su fe, sino también la fe de quienes les rodean. Que este camino de oración te lleve a un lugar de paz, seguridad y el amor abundante que solo Dios puede proporcionar. Amén. Al avanzar hacia el quinto bloque, quiero profundizar en la importancia de la continuidad de la oración y la conexión que establece entre nosotros y Dios. La práctica de rezar por la noche es una invitación no solo a hablar, sino a escuchar, reflexionar y nutrirse espiritualmente. A medida que podemos convertir la oración en un hábito constante en nuestras vidas, nos volvemos más sensibles a cómo Dios se mueve a nuestro alrededor. En el Salmo 119:105 encontramos esta hermosa verdad. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Cuando oramos, permitimos que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestros caminos, guiándonos a través de la oscuridad de este mundo. Esto es especialmente cierto en las horas tranquilas de la noche, cuando las preocupaciones y los miedos pueden susurrarnos al oído. La oscuridad puede traer inseguridad, pero la luz de la palabra de Dios disipa toda sombra que intenta engañarnos. Hablemos de nuestra dependencia de la palabra, porque es fundamental para fortalecer nuestra vida de oración. No es solo el acto de orar, sino también de interiorizar y meditar sobre las promesas de Dios, lo que nos sostiene en tiempos difíciles. La oración debe ir acompañada de la lectura de las Escrituras, pues es a través de ellas que escuchamos la voz de Dios. Si oramos sin buscar su palabra, podemos perdernos fácilmente en nuestras propias expectativas y deseos. Orar sin decir palabra es como un barco sin remos, sin dirección. Así que nos enfrentamos a la necesidad de crear un ciclo en el que la oración alimente la lectura de la Biblia y viceversa.
¿Cómo podemos estructurar esto en nuestras vidas? La clave es crear un entorno que favorezca la comunicación con Dios. Considera reservar un espacio en tu casa donde puedas reunirte con tu familia, un lugar acogedor y libre de distracciones. ¿Qué hacer antes de dormir, sino buscar el rostro de Dios? Podemos comenzar con un breve momento de adoración, una alabanza que eleva nuestro corazón hacia Él. Si no sabes por dónde empezar, elige un versículo bíblico que hable a tu corazón y medita en ello en oración. Presenta al Señor tus preocupaciones, pero también tu gratitud. El acto de reconocer lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas llena nuestros corazones de esperanza y fe. Cada alabanza y cada acción de gracias es una forma de clamar al cielo: confío en ti, Señor. Debemos preguntarnos, ¿qué está realmente en juego en estos momentos de oración? No es solo nuestra paz interior o la protección en nuestro hogar, sino el destino de las próximas generaciones que nos siguen. En Deuteronomio 6:6-7, Dios nos encarga enseñar sus mandamientos a nuestros hijos, hablar de ellos cuando estemos en casa y cuando vamos. Esa es una responsabilidad sagrada que nos ha sido confiada. Los niños que crecen en hogares donde la oración es un pilar tienen más probabilidades de desarrollar una fe sólida cuando se convierten en adultos. Sin embargo, sabemos que el enemigo se opone a esta verdad. Intenta distraernos con la vida frenética, con las obligaciones de la vida cotidiana, pero quiero deciros que siempre habrá tiempo para rezar. Si sientes que es un día ajetreado, reserva al menos 10 minutos al final de tu viaje. Y si no puedes hablar con Dios, usa música de adoración para guiarte en la oración y deja que tu corazón se abra. La clave es hacerlo de forma continua. ¿Qué podría pasar si cada uno de nosotros pusiera a Dios en primer lugar en sus agendas? Empezábamos a ver milagros que antes no teníamos el valor de pedir. Una parte clave de la oración es la intercesión. Hablemos. Interceder por los demás no es solo un acto de amor, sino una manifestación de fe viva. En Santiago 5:16 se nos da la poderosa instrucción de que la súplica de los justos es de mucha por su eficacia. Intercediendo en oración por nuestra familia, amigos, vecinos e incluso por quienes no conocemos, somos testigos del mayor poder llamado amor. Y cuando intercedemos por quienes nos rodean, nos unimos con ellos, y a través de esta unión creamos un entorno donde puede ocurrir la intervención de Dios. Es una ceremonia sagrada, conocida por el Dios que sabe exactamente lo que cada persona necesita. Imagina el impacto que podemos tener en nuestra comunidad si somos una iglesia y una familia de intercesores. Estos momentos en los que buscamos a Dios para que otros tengan el potencial de provocar cambios sorprendentes. La oración para que ascendamos al cielo en nombre de otra persona es como un puente construido entre sus necesidades y la solución que viene de Dios. También quiero enfatizar que la oración es un medio de purificación. Cuando nos conformamos con buscar a Dios en la oración, constantemente nos ponemos en un lugar de humildad. Reconocemos que le necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida. Reza sin cesar, de verdad, y deja que el Espíritu Santo actúe en ti. No hay lugar más seguro que asentarse bajo las alas del Altísimo. Nos cubre y, mientras lo hacemos, estamos sanando nuestras heridas y arrepintiéndonos de nuestros fracasos. El perdón es un aspecto que a menudo se pasa por alto y que también debería formar parte de nuestras oraciones vespertinas. Tenemos que crear un espacio en nuestro hábito de orar donde también pedamos perdón, no solo por lo que hacemos, sino por quienes somos. El perdón abre la puerta a la reconciliación con Dios. Le importa cómo te sientes. Cuando pedimos perdón y aceptamos su perdón, nos liberamos de las cadenas del pasado. Esto es liberador. Empezamos a vivir una vida más ligera y, por tanto, somos más propensos a interceder por los demás. Te invito a tener un cuaderno de oración. En él, escribe los nombres de las personas por las que oras, sus necesidades e incluso sus victorias. Esto no solo te ayuda a ver cómo se mueve la mano de Dios, sino que también hace que la oración sea una práctica aún más personal y atractiva. Veréis cuánto puede llevar cada una de estas oraciones a resultados extraordinarios. Cuando la vida se complica, el simple hecho de mirar tu lista de oración puede recordarte la fidelidad de Dios al responder. Así que, al cerrar esta quinta manzana, recordad que el poder de la oración nocturna va más allá de lo que podemos imaginar. La práctica de la oración nos conecta con el corazón de Dios,
nos transforma y nos prepara para el día que viene. Es una inversión que nunca falla, un acto de fe que resuena con el tiempo, moldeando no solo nuestro destino, sino también el de quienes amamos. Sigamos construyendo esta cultura de oración en nuestros hogares, con cada latido de nuestro corazón, que lleguen súplicas a Dios y que haya una renovación en nuestra fe, que su paz y protección estén siempre contigo. Amén. Al llegar al sexto bloque de esta conversación, desearía que nos centráramos en la transformación que la oración vespertina trae no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. En este punto, es crucial darse cuenta de que nuestra práctica de oración es mucho más que una rutina. Se convierte en una semilla que plantamos para el futuro, una cosecha de bendiciones que podemos esperar ver en nuestras vidas y en las de los demás. En Gálatas 6:7 se escribe: No os engañéis, Dios no se burla, porque todo lo que un hombre siembra, también cosechará. Este versículo nos llama la atención sobre la verdad espiritual de que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias. Cuando elegimos orar, estamos sembrando una cultura de fe y esperanza. Proclamamos que, a pesar de las dificultades, podemos confiar en un Dios dispuesto a actuar, lo que nos lleva a reflexionar. ¿Qué tipo de cuchara quieres ver en tu vida? Es esencial que, al orar, visualicemos el impacto de estas oraciones y el facilitador en que Dios puede convertirse. Piensa en todas esas oraciones que has levantado, no solo por ti, sino también por otras personas, por amigos, por tu comunidad, por tu familia. Cuando siembras en oración, estás cultivando tierra fértil para milagros. Y puede que esto no sea visible de inmediato, pero créeme, la cosecha llega. Un ejemplo poderoso de esto está en Hechos 10, donde encontramos a Cornelio, un hombre que rezaba constantemente y hacía ofrendas generosas. Su fe y oraciones se elevaron hasta los cielos y captaron la atención de Dios. No solo recibió una respuesta directa, sino que también se convirtió en un canal de bendición para toda su casa y, eventualmente, para los gentiles que llegarían a conocer la verdad del Evangelio. Así, Cornelio se convirtió en un puente entre la esperanza y la salvación para muchos. Eso es lo que puede hacer una vida de oración. Cuando te dedicas a la oración, te conviertes en una respuesta a las oraciones de los demás. También es importante reconocer que al orar, no solo le pedimos cosas a Dios, sino que entramos en una relación más profunda. La oración es intimidad. ¿Alguna vez has pensado en cuánto tiempo dedicamos hablando con amigos, familiares y compañeros? ¿No sería maravilloso dedicar ese mismo tiempo, o incluso más, a nutrir nuestra relación con Dios? Al establecer un diálogo constante con el Señor, fortalecemos nuestra fe y nos capacitamos para afrontar las dificultades de la vida cotidiana. A veces podemos sentir que nuestra oración no funciona. Podemos preguntarnos, ¿realmente escucha Dios? ¿Qué está haciendo Dios mientras yo grito? Queridos hermanos, es en estos momentos cuando debemos recordar que la oración también es un acto de fe, fe en que Él está escuchando y que sus respuestas pueden llegar de formas que a menudo no imaginamos. En Isaías 55, 8-9 encontramos: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Esto nos da esperanza de que, incluso cuando no vemos, Dios está actuando. Piensa en una nación que, como la nuestra, enfrenta crisis, incertidumbres y desafíos. ¿Cuántas veces hemos fallado, individualmente y como iglesia, en invocar la mano de Dios sobre nuestra tierra? Al orar por nuestra nación, no solo buscamos el cambio, sino que también nos posicionamos como intercesores que claman por el favor de Dios. Esto es esencial. Tenemos el poder de mover los cielos cuando nos unimos en oración, y así traemos luz a la oscuridad que puede cernirse sobre nuestra sociedad. Un aspecto fundamental de la intercesión es también la búsqueda de la unidad. En 2 Crónicas 7:14, el Señor nos instruye: Y si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla, orará y me busca, y se apartó de sus caminos malvados, entonces escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El enfoque aquí es único: humillarse y buscar. Debemos recordar que cuando oramos en unidad, no solo se elevan nuestras voces, sino que también se rompen barreras. La unidad en la oración crea un entorno poderoso para que Dios actúe y restaure. Al pensar en cada una de estas oraciones y acciones que realizamos en nombre de nuestra familia, amigos y sociedad, consideremos también que la oración genera una transformación interior.
Cuando oramos sinceramente, nuestras actitudes empiezan a cambiar. Nuestros corazones están moldeados y nuestras perspectivas se alinean con la voluntad de Dios. A veces es necesario, e incluso deseable, que le pidamos a Dios que nos transforme antes de transformar nuestro entorno. Todos necesitamos transformación. En Romanos 12:2, Pablo nos recuerda: no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente. Así que, si el mundo exterior está influenciado por la negatividad y el miedo, seamos nosotros quienes traigan la luz a través de la oración. Nuestra mente y espíritu, cuando se dedican a la oración, se renuevan y tenemos la oportunidad de irradiar la paz y la esperanza que emana de Dios. Ahora, al observar nuestra práctica nocturna de oración, vemos que no se trata solo de recitar palabras, sino de abrir nuestro espíritu al poder de Dios para reflejarlo en nuestras acciones. Cada oración que rezamos es como si plantáramos una flor en un jardín, y cuando cuidamos ese jardín con fe y perseverancia, da fruto. ¿Qué frutos hemos cosechado en nuestra vida de oración? Las personas a nuestro alrededor notarán esta diferencia y acudirán a nosotros cuando necesiten ayuda, porque verán la luz de Cristo en nosotros. Qué bendición es esta, ¿verdad? Por último, pero no menos importante, al cerrar esta manzana, os insto a perseverar en la oración, especialmente por las tardes. Cada grito que asciende al cielo es como una brasa que arde, trayendo transformación y sanación. El espacio que creamos por la noche en las oraciones no es un mero ritual. Es un tiempo sagrado en el que Dios obra con poder. Al arrodillarte para orar, recuerda que no solo estás hablando con Dios, sino que estás moldeando tu futuro e impactando la vida de muchos a tu alrededor. Que cada noche que pases en oración se convierta en un testimonio de fe y una invitación a la acción de la mano de Dios en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Juntos creemos un legado de fe, amor y esperanza a través de la oración. Que la paz del Señor esté siempre contigo y que cada petición hecha en oración conduzca a la cosecha de bendiciones que tú y tu familia esperáis. Amén. Al llegar al séptimo bloque de este camino, reflexionemos sobre los efectos duraderos que la práctica de la oración nocturna puede tener no solo en nosotros, sino en las generaciones que nos suceden. La oración desempeña un papel crucial en cómo se forman nuestras familias y comunidades, y cuando cultivamos este hábito, creamos un legado de fe que perdura. Proverbios 22:6 nos recuerda: educa al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Al convertir la oración en una práctica habitual en nuestra rutina familiar, estamos esencialmente enseñando a nuestros hijos sobre la confianza en Dios, el poder de la intercesión y la belleza de una relación personal con el Creador. Cada vez que te reúnes con tu familia para orar, no solo estás diciendo una oración, sino que también dejas un ejemplo de cómo vivir en la fe. Imaginemos un hogar donde la oración sea un compromiso diario. Esto crea un ambiente en el que los niños aprenden a depender de Dios desde muy pequeños. Interiorizan que, en los momentos de alegría, pueden estar agradecidos, y en tiempos difíciles saben que pueden gritar. Cuando enfrentamos desafíos, ya sea en la escuela, en el trabajo o en relaciones personales, tener esta base de oración puede convertirse en un pilar de fortaleza. Me viene a la mente la historia de una joven que enfrentó una crisis de amistades y encontró consuelo en las oraciones que su madre siempre le decía antes de dormir. Esa práctica constante le dio la confianza para afrontar la situación y buscar soluciones pacíficas. Además, la oración crea una conexión no solo entre nosotros y Dios, sino también entre los miembros de la familia. Mientras oramos juntos, compartimos vulnerabilidades, expresamos preocupaciones y nos unimos en un propósito. Lo que ocurre dentro del hogar se refleja hacia afuera. Cuando nuestra familia se une en oración, se extiende a nuestras interacciones con amigos, colegas e incluso desconocidos. Empezamos a ver cómo nuestros valores se manifiestan en nuestras acciones y palabras. Si alguna vez nos enfrentamos a batallas, debemos recordar que no estamos solos. Y es en este momento cuando la oración se convierte en la linterna que nos guía. Como dice Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con valentía al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y encontremos gracia para recibir ayuda en tiempos de necesidad. Esa confianza debería notarse en nuestras voces, en nuestros ojos y en el ánimo que compartimos entre nosotros.
Cuando nuestra fe es inquebrantable, se convierte en un testimonio para quienes nos rodean, mostrando lo que significa vivir según la palabra de Dios. Centrémonos en un ejemplo poderoso de la palabra sobre lo que significa ser un intercesor. Recordemos a Moisés, tal como se describe en Éxodo 32. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, en vez de rendirse con ellos, Moisés intercedió ardientemente en su favor. No solo presentó sus peticiones a Dios, sino que también suplicó misericordia y perdón. Esta historia ilustra lo que significa ser un verdadero intercesor, a pesar de los propios fracasos, del deseo de ver a otros redimidos y restaurados. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo también deberíamos ser intercesores en nuestras oraciones nocturnas. ¿Cuáles son las vidas con las que Dios te ha llamado a interceder? ¿Cuáles son las situaciones que aún no le has entregado a Él? Te animo a que no limites tus oraciones solo a tus necesidades, sino que amplíes tu alcance. El impacto e influencia que puede tener tu intercesión puede ser más profundo de lo que crees. Habrá personas conectadas contigo de diversas maneras que necesitarán que te levantes en oración por ellos. Una forma práctica de convertirse en intercesor son aquellos momentos en los que estás a punto de entrar en oración. Al cerrar los ojos y abrir el corazón, empieza a visualizar a todos los que te rodean. Recuerda a tus amigos, vecinos, familiares, incluidos aquellos que se han alejado de la fe. Mientras oras por ellos, crea una conexión en espíritu, comparte sus desafíos y necesidades y dirige tu fe hacia el camino hacia la sanación y la restauración. Esto libera el poder de Dios para actuar en sus vidas, a menudo de formas que no podemos ver de inmediato. La oración también desempeña un papel vital para prevenir la amargura y el desacuerdo. Efesios 4:32 nos exhorta a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. La vida presenta desafíos que pueden causar desamor, pero al establecer la oración como un hábito, creamos un espacio donde el perdón es más fácil de ofrecer. Cuando oramos por quienes nos han hecho daño, estamos poniendo nuestras heridas en manos de Dios y permitiendo que Él nos sane. Además, es fundamental que reflexionemos sobre la importancia de orar por nuestra iglesia y sus necesidades. Al dedicar tiempo en nuestras oraciones vespertinas para elevar a nuestra congregación, enriquecemos la vida espiritual de la comunidad en la que estamos insertados. Cuando oramos juntos, alzamos voces en unidad, y esto prepara el terreno para que Dios mueva su mano de manera poderosa. Invito a cada uno de vosotros a daros cuenta de la importancia de que esta oración no sea solo una práctica individual, sino un esfuerzo colectivo. Al unirse a quienes comparten su fe, fortalecen la cadena de oración en su comunidad. Recuerda que eres parte del cuerpo de Cristo y que todos tienen señales y testimonios que compartir. Al acercarnos al final de esta manzana, quiero que os animéis a incorporar estos principios a vuestros horarios vespertinos. Haz de la intercesión una prioridad y permite que el Espíritu Santo use tus oraciones de formas que puedan estar más allá de tu imaginación. Recuerda, toda oración es una piedra arrojada al agua. Aunque no podemos ver hacia dónde van las olas, sí sabemos que se están moviendo. Sé intencionado en tu intercesión. Recuerda que estás moldeando el futuro y dejando un legado espiritual duradero que se transmitirá a las próximas generaciones. Por eso, anímaos mutuamente a practicar la oración, ya que es una herramienta poderosa que no solo transforma vidas, sino que también fortalece y hace crecer la fe compartida en comunidad. Establezcamos juntos un estilo de vida de oración que traiga gloria y testimonio a Dios, guiando a las próximas generaciones hacia el amor y la confianza que solo Él puede dar. Que la gracia del Señor y su deseo de permanecer en su presencia inmutable sean siempre nuestros guías. Amén. Al entrar en el octavo bloque de nuestro camino sobre la importancia de la oración nocturna, es fundamental reflexionar sobre el poder del testimonio y cómo puede complementar y enriquecer aún más nuestra vida de oración. El testimonio es la manifestación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y al compartirlo, creamos un espacio poderoso para que otros también experimenten y vean la acción de Dios. En Apocalipsis 12:11 leemos: y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Este pasaje nos revela que el testimonio es una parte fundamental de nuestra guerra espiritual. El poder del testimonio reside en su capacidad para ilustrar la transformación que Dios realiza en nosotros y cómo esos cambios pueden afectar la vida de los demás. Cada experiencia que recordamos tiene el potencial de inspirar a otros en su camino de fe,
Cada uno de nosotros ha experimentado situaciones en las que la oración sincera se ha convertido en la clave del cambio. Recuerdo una historia poderosa sobre un joven que luchó contra la depresión. Tras meses de silencio y soledad, decidió abrirse a un amigo de fe. Este amigo le animó a reunirse para rezar cada noche. Mientras se aferraban a este hábito, el joven empezó a sentir una ligereza en su espíritu, algo que no podía describir del todo. Dios comenzó a sanar sus heridas y, en poco tiempo, no solo recuperaba la alegría, sino que también se convertía en un apoyo para otros que enfrentaban dificultades similares. Cuando compartió su testimonio en la iglesia, muchos se sintieron motivados a buscar la oración como recurso para su dolor. Una práctica sencilla provocó una revolución en su vida y en la de otros. Estas historias ilustran la verdad que debemos tener presente. El testimonio no trata solo sobre nosotros, sino que es un puente para que otros vean a Dios obrando. Vive tus experiencias y compártelas. Cuando hablamos de cómo la oración ha impactado nuestras vidas, estamos ofreciendo a los demás un atisbo de la fidelidad y el poder de Dios, animándoles a unirse también en la oración. Sin embargo, es fundamental entender que podemos pasar por fases en las que la duda intenta acosarnos. Habrá momentos en los que nuestras oraciones parezcan sin respuesta, o el silencio de Dios se vuelve ensordecedor. Es en estos momentos cuando recordamos las palabras de Jesús en Lucas 18:1, cuando nos habló de la viuda persistente. Esta parábola nos enseña la importancia de no desanimarse, de seguir gritando, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Perseverar en la oración es un testimonio en sí mismo, es un acto de fe que revela nuestra confianza en la soberanía de Dios. El testimonio realmente se expande a través de la comunidad en la que vivimos. En 1 Corintios 12:12, Pablo habla de cómo el cuerpo es uno, aunque tenga muchos miembros. Esta unidad es clave en lo que respecta a la oración. Cuando oramos juntos, formamos una cadena que fortalece la iglesia. No se debe subestimar el poder de la oración comunitaria. Así, si cada miembro de nuestra congregación se comprometiera a rezar unos por otros, las bendiciones y sanaciones se multiplicarían en nuestra comunidad. Imagina, por un momento, que cada grupo de la iglesia empezara a reunirse una vez a la semana solo para rezar unos por otros. Este pequeño acto podría generar una respuesta poderosa en nuestras vidas y en la vida de nuestra comunidad. Cada oración que se reciba no solo guiará a las personas necesitadas, sino que también creará un entorno donde Dios pueda actuar libremente. El testimonio que surja de la entrega colectiva de estas oraciones será una gloriosa afirmación de la acción de Dios en nuestras vidas. Me recuerda un ejemplo impactante de lo bien que funciona el testimonio cuando se trata de oración en nuestra comunidad. Había un miembro de la iglesia que enfrentaba un gran desafío de salud. Le programaron una cirugía complicada y la iglesia decidió unirse en un momento de protesta colectiva. Durante un servicio especial, se invitó a la gente a unirse en oración por su recuperación. Mientras rezaban en espíritu, un sentido de unidad y fe impregnaba la sala. El resultado fue un éxito quirúrgico más allá de las expectativas. Cuando este hermano regresó para dar su testimonio, no se trataba solo de su recuperación, sino del poder de la oración de la comunidad que le sostuvo y le acompañó durante todo su camino. El impacto de esta experiencia trascendió su propio testimonio, porque inspiró a otros a involucrarse más profundamente en sus prácticas de oración. Así que animo a cada uno de vosotros a reflexionar sobre vuestro propio testimonio. ¿Cómo ha influido la oración en vuestras experiencias? ¿Qué impactos puedes compartir con tu familia y amigos? No te contengas. Sus relatos de fe son poderosos y pueden encender una llama de esperanza en corazones que se encuentran luchando. A medida que avanzamos este año, ¿por qué no comprometerse a compartir al menos un testimonio de oración cada mes? Hazte disponible para Dios para ser portavoz de su gracia. Crea espacio para que otros escuchen lo que Dios ha hecho por ti y observen cómo eso cataliza la fe en sus vidas. Este simple acto puede generar una cadena de testimonios que lleva a otros a buscar la oración en sus vidas. Y recuerda, tus experiencias de oración pueden no tener una respuesta inmediata. Sin embargo, debes saber que el silencio no significa que Dios no esté escuchando. En medio de la espera, sigue orando y sabe que cada palabra tuya se deposita en un precioso frasco que Dios sostiene en sus manos. No pierdas la esperanza. El ánimo que das con tus historias puede ser lo que alguien necesita escuchar para mantenerte firme. Así que, queridos hermanos y hermanas, mientras avanzamos juntos, hagamos de la oración un testimonio vivo,
una práctica colectiva que moldea nuestro carácter, construya nuestra comunidad y glorifique a nuestro Dios. Que tu vida de oración sea un faro que ilumine el camino, y que cada testimonio que compartamos sea una invitación ante la mesa del Señor, donde otros puedan experimentar la abundancia y la gracia de Cristo. Que la paz de Dios inunde vuestros corazones en este proceso, porque estáis haciendo más que orar, estáis creando un legado de fe. Amén. Al adentrarnos en este noveno bloque sobre la oración, es esencial que nos centremos en la cuestión del proceso de sanación que la oración puede proporcionar para todos nosotros. La sanación es uno de los temas más poderosos de la Biblia, y la oración juega un papel central en este proceso. La palabra de Dios nos enseña que no hay límites a lo que Él puede hacer. Nuestros corazones rotos, heridos y perdidos pueden ser restaurados y renovados mediante la intercesión y la oración ferviente. En Santiago 5, 14, 15 leemos: ¿Hay alguien enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y ora por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará a los enfermos, y el Señor lo levantará. Y si han cometido pecados, serán perdonados. Este pasaje poderoso no solo muestra el estado del cuerpo físico, sino que también aborda la salud espiritual. La oración no se limita a buscar la sanación física, también se extiende al perdón y a la renovación del espíritu. Cuando oramos por sanación, actuamos en múltiples dimensiones y nos apropiamos del deseo de Dios de restaurarnos por completo. Permítanme compartir una historia que ilustra esta verdad. Hace unos años, a un querido amigo de la iglesia le diagnosticaron una enfermedad terminal. Mientras todos a su alrededor se sentían desanimados y asustados, decidió que no cedería a la desesperación. En cambio, llamó a la comunidad a rezar por su sanación, y así comenzó un movimiento de intercesión. Cada noche, los miembros de la iglesia se reunían en su casa, orando fervientemente y declarando las promesas de Dios sobre su vida. El poder de la oración colectiva activó la fe en la comunidad y nos animó a descansar en las promesas de Dios. Con el paso del tiempo, y tras muchos días de oración, su amiga empezó a notar pequeñas mejoras en su salud. Los médicos han observado cambios significativos, y tratamientos que antes eran limitados han empezado a mostrar resultados positivos inesperados. Su historia se difundió, y no solo su sanación fue un poderoso testimonio del poder de Dios, sino que también llevó a otros a buscar intercesión por sus propias luchas. Muchas personas que no habían rezado antes se volvieron hacia Dios, y esto inició un efecto dominó de renovada fe en la iglesia. Ahora, debemos reconocer que la sanación no siempre es física, y no siempre ocurre de la manera que esperamos. A menudo, la sanación es un proceso que implica fe, paciencia y quizás un camino que no sigue lo que esperábamos. Cristo, en sus sanaciones, siempre buscó más que restaurar la salud física. Se dedicaba a restaurar almas. En muchas ocasiones, dijo: «Tu fe te ha hecho sano». Lucas 17:19, enfatizando que la verdadera sanación es tanto espiritual como física. Por lo tanto, al orar por sanación, debemos hacernos preguntas. ¿Qué quiere Dios sanar en mi corazón? ¿Dónde está mi fe y cómo se está poniendo a prueba en este proceso? Jesús también nos enseñó sobre la importancia de la fe en Mateo 21:22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe es crucial. No podemos simplemente rezar sin esperar una respuesta. Debemos creer que Dios escucha y desea responder a nuestras súplicas. El acto de creer es un paso poderoso en la disciplina de la oración. Cuando nos arrodillamos y alzamos nuestras voces ante Dios, debemos hacerlo con la seguridad de que Él puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra práctica diaria de oración? Necesitamos convertirnos en oradores activos, no solo pidiendo por nosotros mismos, sino extendiendo nuestras oraciones a quienes lo necesitan. Si conocemos a alguien que lucha contra la enfermedad, el desánimo o la soledad, llévalo a Dios en oración. Llama a la persona que está pasando por el dolor por su nombre e intercede por ella. No dudes en invitarlos a unirse a un grupo de oración. A menudo, la sanación del dolor emocional o espiritual se facilita gracias a la unidad que se forma cuando los creyentes se reúnen en el nombre de Jesús. Si tienes un testimonio de sanación, ya sea espiritual, emocional o físico, no dudes en compartirlo.
Tu historia puede llegar al corazón de alguien que espera un milagro o que necesita esperanza. En Apocalipsis leemos que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Tu testimonio es un arma poderosa que puede traer la liberación a los demás. Además, la oración no se limita a buscar sanación directamente. A veces, la curación implica procesar el dolor. Permítete ser honesto ante Dios sobre cómo te sientes. Si estás llorando, enfadado o confundido, lleva esas emociones a su presencia. Los salmos nos muestran que es una práctica válida expresar nuestras luchas y quejas. Es allí donde encontramos consuelo y claridad. En este punto, quiero hacer una pausa e invitarte a reflexionar sobre los compromisos que quieres asumir en las próximas semanas. ¿Cómo puedes ser intencionado en tu vida de oración? ¿Qué tal si fijamos un momento específico para orar por la sanación, no solo por ti, sino por los demás que te rodean? También considera empezar a anotar estas solicitudes y llevar un registro de las respuestas. Esto no solo fortalecerá tu fe, sino que también servirá como testimonio de lo que Dios puede hacer. Por último, te invito a permitir que Dios forme tu corazón mientras intercedes. Mientras buscamos sanación para los demás, también encontramos la nuestra. Al volver en oración por quienes sufren, también reconocerás las áreas de tu propia vida donde Dios desea lograr la restauración. Conviértete en amante de la oración, en intercesor a tiempo completo, y observa lo que Dios hará en ti y a través de ti. Que el Señor te abra las puertas del cielo en tus oraciones, que el poder de la oración traiga sanación, renovación y esperanza a tu vida y a la de muchos otros. Y recuerda, Dios no solo sana, sino que también transforma corazones para que nuestra fe crezca cada día más. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente en tu camino de oración. Al llegar al 10º bloque de nuestra discusión sobre la oración, es crucial comprender el principio de perseverancia en la oración. La perseverancia es un tema recurrente en las Escrituras y una actitud que no solo profundiza nuestra vida de oración, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. Muchas veces oramos, pero la respuesta no llega en el momento que queremos. Es en este espacio de espera donde se nos desafía a perseverar y confiar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Lucas 18:1, Jesús contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayarse. Contó la historia de una viuda que, ante un juez injusto, insistió en obtener justicia. El juez, que no importaba nada de los demás, finalmente cedió al persistente grito de la viuda. Él le concedió la petición solo porque ella no se rindió. Lo que Jesús quiso enseñarnos con esta parábola es que la persistencia en la oración es un componente vital de nuestra fe. No deberíamos desanimarnos simplemente porque no recibimos respuestas inmediatas. Cuando miramos la vida de las personas en la Biblia, encontramos muchos ejemplos de perseverancia en la oración. Daniel, por ejemplo, rezó continuamente durante 3 semanas antes de recibir una respuesta divina. No dejó que la duda o la frustración le obligaran a rendirse. En Daniel 10:12, el ángel Gabriel le dijo: «No temas, Daniel, porque desde el primer día que dedicaste tu corazón a entenderte y humillarte ante Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido por tus palabras». Esto nos enseña que, incluso cuando no vemos la respuesta inmediata, Dios ya está trabajando en nuestro nombre. Él escucha nuestras oraciones y actúa según su maravillosa voluntad. También nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa perseverar. A menudo pensamos que perseverar solo significa seguir rezando, pero es más que eso. Perseverar en la oración es un acto de fe continua. Es elegir creer en medio de la duda y la incertidumbre. Es la decisión de confiar en que Dios es fiel, incluso cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario. El apóstol Pablo nos ofrece otra perspectiva sobre la perseverancia en la oración en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, donde dice: «Regocijaos siempre, reza sin cesar. En todo, da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti». A la incesante es una llamada a la práctica continua y a la actitud del corazón. Es una disposición constante a estar en comunicación con Dios, independientemente de las circunstancias. Ya sea en alegría o tristeza, necesitamos cultivar esta conversación constante con nuestro Creador. A veces la perseverancia se manifiesta no solo en la continuidad de la oración, sino también en nuestra disposición a actuar.
Veo a muchos que rezan con fervor por cambios en sus circunstancias, pero que no están dispuestos a dar pasos de fe cuando surgen oportunidades. La oración no es solo un acto de llanto, la oración es un llamado a la acción. Es pedirle a Dios que intervenga y luego estar atento para ver cómo nos está guiando. Un ejemplo llamativo de esta combinación de oración y acción se encuentra en la historia de Némesis, un hombre resuelto conocido por su fe inquebrantable. Siempre había soñado con servir en misiones, pero estaba rodeado de responsabilidades familiares y profesionales que le mantenían atado. Sin embargo, no dejó de rezar. Instintivamente, con cada oración a Dios por orientación y oportunidad, también empezó a buscar formas de involucrarse en su comunidad local. Participó en actividades, compartió el Evangelio con amigos e incluso se convirtió en mentor de jóvenes en su iglesia. Cuando Dios le dio la oportunidad de ir al campo misionero, estaba preparado, no solo porque había rezado, sino también porque actuó según lo que se le había revelado. Estos testimonios de fe y perseverancia nos muestran que, mientras esperamos que Dios actúe, estamos llamados a ser activos en nuestra fe. Nuestra oración debe ir acompañada de fe y acción. Y en este espíritu de perseverancia, es importante recordar que la caminata de oración a menudo tiene sus desafíos. Hay momentos en los que puede surgir la duda, cuando sentimos que nuestras oraciones no se escuchan o que estamos solos en la batalla. Es en estos momentos cuando debemos recordar la promesa de Dios en Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fortaleza, montarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. La expectativa en Dios nos fortalece y renueva, incluso cuando nuestras circunstancias nos digan lo contrario. Así que os animo a reflexionar. ¿Por qué necesitas perseverar en la oración? ¿Cuáles son los sueños o intervenciones que estás esperando? ¿Qué hay en tu corazón y qué crees que Dios te está llamando a hacer o creer? ¿Alguna vez has pensado que lo que esperas podría ser una prueba de tu fe? Cada uno de nosotros puede pasar por momentos de incertidumbre, pero es en este contexto donde entramos en una asociación intencionada con Dios a través de la oración. Estate dispuesto a ser humilde, a pedir ayuda cuando la necesites y, incluso en medio del desánimo, a buscar apoyo en tu comunidad de fe. Hay poder en la oración grupal. Cuando varios se unen para clamar al Señor, es una demostración de unidad y fe que a menudo resulta en un poderoso movimiento del Espíritu. Permite que la perseverancia en la oración se convierta en algo natural para ti, que recuerdes que la oración no es solo una herramienta, sino una práctica que nos acerca a Dios y nos ayuda a formar parte de su obra. Perseveremos juntos en la oración, confiados en que, al buscarle, nos convertiremos en participantes de su voluntad soberana y, como la viuda, veremos abrirse las puertas de la justicia. Así que, hermanos y hermanas, que nuestro camino de oración esté marcado por la perseverancia. Que nunca nos desanimemos ante las dificultades, sino que sigamos buscando el rostro del Señor. Que cada uno de nosotros salga de aquí con un nuevo compromiso de orar incansablemente, sabiendo que nuestro Dios es un Dios que escucha. Amén. Que la perseverancia en la oración transforme no solo nuestras vidas, sino que también impacte a quienes nos rodean de manera poderosa y duradera. Mientras continuamos nuestro camino juntos, ahora nos centraremos en el poder de la intercesión. La intercesión es un aspecto vital de la vida de oración que a menudo se pasa por alto, pero tiene un impacto profundo tanto en nuestras vidas como en las de quienes oramos. El acto de interceder es más que simplemente pedirle a Dios que alguien busque, es entrar en la brecha y convertirse en un canal de bendición, un instrumento de gracia divina. Cuando intercedemos, nos ponemos en sintonía con el corazón de Dios, y esto puede transformar situaciones y vidas. Os invito a reflexionar un momento sobre lo que significa interceder. En el Antiguo Testamento encontramos a Moisés como un claro ejemplo de intercesión. En Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios al hacer un ídolo, Dios se enfadó y estuvo dispuesto a destruir la nación. Sin embargo, Moisés intercede por ellos, pidiendo a Dios que no dañe a su pueblo. Él clama: «Perdona ahora el pecado de este pueblo, o borradme del libro que habéis escrito». Éxodo 32:32. Moisés estaba dispuesto a sacrificar incluso su propio estatus ante Dios por el bien del pueblo. Esto nos muestra que la intercesión es un acto de amor profundo, empatía y solidaridad. Cuando nos ponemos en oración por los demás, estamos suplicando sus necesidades ante Dios y reconociendo que, independientemente de sus circunstancias,
Él es capaz de provocar un cambio. La intercesión es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para impactar el mundo que nos rodea. En Santiago 5:16 se nos recuerda: la oración del justo tiene mucho efecto. Esto debería animarnos a dar prioridad a la intercesión en nuestro tiempo de oración. Al dedicarnos a este llamamiento, no solo llevamos las preocupaciones de los demás a Dios, sino que también nos convertimos en un apoyo espiritual que puede traer esperanza y transformación a los corazones afligidos. Un ejemplo más contemporáneo de intercesión es la historia de Clara, una mujer que se sentía perdida en un mundo de dolor emocional y familiar. Clara empezó a darse cuenta de que muchas personas a su alrededor luchaban en silencio contra sus propios demonios. En lugar de encerrarse en su sufrimiento, decidió actuar. En su comunidad, organizó un grupo de oración centrado en la intercesión. Cada semana se reunían para clamar el uno por el otro, rezar por diferentes situaciones y buscar la intervención de Dios en diversas áreas, desde la salud hasta las relaciones rotas. A medida que el grupo crecía, Clara empezó a presenciar el poder transformador de la intercesión. No solo vio cambios en las circunstancias de las personas que rezaban, sino que también sintió que su propia vida se renovaba. A través de la oración encontró un propósito y un sentido de pertenencia que antes no tenía. El acto de anteponer a los demás a sí misma le ayudaba a sanar sus propias heridas emocionales. Este es un principio fundamental de la intercesión. Al hacerlo, a menudo encontramos la sanación que necesitamos. Dios, en su infinita sabiduría, ha creado un plan en el que interceder unos por otros nos acerca a su presencia y nos conecta de formas significativas. Cuando anteponemos las necesidades y dolores de los demás a nuestras propias luchas, nos transformamos. Nos recuerda que no estamos solos, que somos una comunidad de creyentes y que estamos llamados a cargar con las cargas de los demás. En Romanos 12:12, Pablo nos exhorta a ser alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Esta perseverancia debe incluir momentos dedicados a la intercesión. Cuando nos dedicamos a orar por los demás, estamos manifestando el amor de Cristo en acción. Nos estamos volviendo más parecidos a Él, que intercede constantemente por nosotros ante el Padre. En Hebreos 7:25 leemos que Jesús está siempre vivo para interceder por nosotros. Esta verdad es profundamente alentadora. Saber que tenemos un intercesor en el cielo debería inspirarnos a hacer lo mismo por quienes nos rodean. Pero, ¿cómo podemos practicar la intercesión de forma eficaz en nuestra vida diaria? Una forma práctica es montar un muro de oración en casa, donde puedas colgar fotos o nombres de las personas por las que quieres rezar. Esto sirve no solo como recordatorio visual, sino también como un compromiso constante de oración. Al mirar este mural, puedes interceder por cada persona a diario, llevando sus necesidades al Señor. Otra práctica poderosa es la oración en grupo. Reúnete con amigos o miembros de tu comunidad de fe, crea un grupo de intercesión donde os reúnas a diario o semanalmente para hacer peticiones en oración. Es una forma de mantenerse conectados y al tanto de las luchas de los demás, creando un tejido de apoyo espiritual. Una vez, en una serie de reuniones intercesorias en mi iglesia, decidimos orar específicamente por nuestra ciudad. Tras semanas de protesta, empezamos a notar cambios. Las preocupaciones de la comunidad fueron llevadas al Señor a través de nuestra sincera intercesión. Empezamos a ver la unión de diferentes grupos en la ciudad, el surgimiento de esfuerzos de ayuda mutua y la reconciliación de las familias. Nos dimos cuenta de que Dios no solo escuchó nuestras súplicas, sino que comenzó a derramar su espíritu sobre nuestra comunidad, generando esperanza y transformación. Hacer de la intercesión una parte activa de nuestras vidas es una vocación para todos nosotros, y no debe verse como una carga, sino como un privilegio. Tenemos la oportunidad de llevar las preocupaciones del mundo a un Dios que se preocupa profundamente y que tiene el poder de cambiar cualquier situación. Así que, hermanos y hermanas, mientras avanzamos en nuestro camino de oración, recordad el llamado que cada uno de nosotros ha dado a interceder. Haz de la intercesión una prioridad en tu vida de oración. No solo lleva tus peticiones a Dios, sino que asume la responsabilidad de llevar las preocupaciones de los demás al Señor. Que nuestros corazones se formen para preocuparse más por los demás, y, al hacerlo, que experimentemos la profundidad del amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Que la intercesión se convierta en un aspecto vital y floreciente de nuestras vidas,
provocando un cambio real y duradero en nosotros mismos y en nuestras comunidades. Al profundizar en el poder de la intercesión y el impacto que puede tener, tanto en nuestras vidas como en la comunidad que nos rodea, quiero que cada uno de vosotros reflexione sobre un concepto poderoso, la unidad en el Espíritu. En Efesios 4:3 se nos desafía a hacer todo lo posible por preservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esta unidad no es solo una idea utópica, sino una realidad que podemos experimentar cuando nos unimos en la oración. La belleza de la intercesión es que cuando oramos juntos, no solo conectamos con Dios, sino también entre nosotros. La oración colectiva tiene un impacto profundo. Cuando la iglesia se une en un solo corazón y con una sola voz, el ambiente cambia. Esto lo vemos claramente en las Escrituras, especialmente en Hechos 1:14, donde está escrito: todo esto continuó con un solo acuerdo en oración y súplica. El resultado de la perseverancia en la oración estaba cargado de poder. Poco después, el Espíritu Santo se apoderó de ellos con poder y comenzó un movimiento transformador. Imagina lo que podría pasar si la iglesia de hoy se uniera para orar fervientemente por las realidades que nos rodean, el dolor, la injusticia, la división y la desesperanza que muchas personas enfrentan. No sería solo una serie de palabras, sino un poderoso grito que ascenderá a los cielos y abrirá la puerta a la intervención divina en nuestro medio. Recientemente, en nuestra propia comunidad de fe, decidimos organizar una velada de oración y adoración. El objetivo era clamar por quienes están luchando internamente con problemas personales, relaciones rotas, enfermedades y la angustia de la desesperanza. Así que empezamos, un pequeño grupo de miembros de la iglesia, a reunirnos unas semanas para orar. Lo que empezó como un pequeño círculo se ha convertido en un evento comunitario. La gente empezó a traer amigos, vecinos, todos con un único propósito: ser elevados en oración. ¿Y qué presenciamos? Mi corazón se llenó de alegría al ver el movimiento de Dios en cada corazón presente. Mientras quienes estaban necesitados eran intercedidos en oración, muchas vidas se conmovieron. Las personas que habían estado alejadas de la iglesia regresaron y comenzaron a buscar ayuda en un contexto seguro y amoroso. Vidas que estaban al borde de la desesperación empezaron a encontrar un nuevo propósito. Es en este espacio donde el Espíritu Santo actúa de manera poderosa. La intercesión transforma no solo a quienes oramos, sino también a nosotros mismos. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Cuando intervenimos, nuestra perspectiva cambia. Empezamos a ver a los demás a través del prisma de Cristo, y eso transforma nuestros corazones. Me recuerda a la historia de Paul y Silas. Cuando quedaron atrapados, rodeados de oscuridad y adversidad, ¿qué hicieron? Rezaban y cantaban alabanzas a Dios. No solo era un acto de adoración, sino también un acto de intercesión. En ese momento, no pensaban en su propio dolor, sino que pedían la ayuda de Dios y le glorificaban. ¿Y el resultado? Se abrieron las prisiones y no solo fueron liberadas, sino también instrumentos de salvación para el carcelero y su familia. Dios usó esa situación desesperada para traer luz y vida. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos intercesores como Pablo y Silas, incluso en medio de situaciones difíciles? Primero, debemos cultivarlos en nuestro corazón. Debemos aprender a confiar en Dios en todas las circunstancias. Es fiel y, incluso en las dificultades, es nuestro refugio y fortaleza. Nos llama a orar, no solo por nosotros mismos, sino por quienes carecen de fuerza en sus luchas. Debemos orar por los enfermos, por los que sufren, incluso por los que nos persiguen. Hermanos y hermanas, creemos un espacio donde podamos practicar esto. Cuando nos reunimos en grupos de oración, no solo intercedemos por necesidades físicas, sino también por necesidades emocionales y espirituales. Cuando oramos juntos, el poder de Dios se manifiesta de maneras sorprendentes, y lo que parece estar lejos de la realidad puede convertirse en un testimonio poderoso de su presencia transformadora. Otra dimensión crucial de la intercesión es la necesidad de discernimiento. Como intercesores, debemos buscar la guía del Espíritu Santo. Cada una de nuestras oraciones debe dirigirse al Señor, pidiéndole que nos muestre en qué debemos centrarnos o a quién debemos dirigir nuestros gritos. Esta sensibilidad hacia el Espíritu nos guía a orar en sintonía con la voluntad de Dios, y esto es esencial.
En Romanos 8:26 encontramos que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros, y es en esta relación donde encontramos seguridad. Por último, deseo que hoy te vayas con el corazón lleno de compasión y una renovada intención. Cada uno de nosotros tiene un papel vital en multiplicar el amor de Dios. Cuando intercedemos unos por otros, creamos no solo una cadena de apoyo, sino un ejército de luz que impactará en el mundo que nos rodea. Que nos comprometamos no solo a orar en nuestros hogares, sino también a poner en práctica nuestras oraciones, siendo manos y pies de Jesús, en un mundo que clama por redención. Amén. Que cada grito que se levante en las próximas semanas sea un paso hacia el corazón de Dios. Que nuestras oraciones estén impulsadas por la compasión y que sigamos siendo un reflejo del amor de Cristo. No olvidéis que Dios escucha y que cuando oramos, no solo hablamos, sino que participamos en la obra intrínseca del Rey de Reyes. Que la intercesión sea la fuerza que impulse a cada uno de nosotros a caminar en unidad. Amor y acción eficaz. A medida que avanzamos en este ministerio esencial de intercesión, es vital que reconozcamos la profundidad del impacto que nuestras oraciones pueden tener, no solo en vidas individuales, sino en la colectividad en la que estamos inmersos. La intercesión es un llamado radical al amor y la solidaridad en Cristo, una invitación a convertirnos en agentes verdaderamente poderosos de cambio en el mundo que nos rodea. Este viaje es diferente a cualquier otro. Nos invita a abrir nuestro corazón y a conectar profundamente con la voluntad de Dios y con las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Jesús nos dio un ejemplo impactante de lo que significa ser un verdadero intercesor. En Juan 17 encontramos la oración de Jesús por sus discípulos. Oró no solo por ellos, sino también por todos los que llegaran a creer por su palabra. Rezo no solo por ellos, sino también por aquellos que crean en mí por su palabra. Juan 17:20. Esto demuestra la visión amplia que debemos tener al orar. Nuestras oraciones no deberían limitarse a quienes nos rodean directamente. Debemos expandir nuestros corazones y mentes, extendiendo nuestras súplicas a quienes aún no conocen a Jesús, a las naciones que lo necesitan, e incluso a quienes están perdidos y sin esperanza. Cuando practicamos esta intercesión, nos recuerdan constantemente lo conectados que estamos todos en el cuerpo de Cristo. Cada oración que rezamos es una expresión de amor que va más allá del individualismo, creando un ambiente de unidad y apoyo espiritual. En 1 Corintios 12:26, Pablo afirma: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si se honra a un miembro, todos los miembros se alegran con él. Esta interdependencia nos da una base sólida para interceder unos por otros, sabiendo que todo lo que hacemos en oración puede afectar el bienestar espiritual de toda la Iglesia. Una de las mejores formas de cultivar la intercesión en nuestras vidas es crear el hábito de estar siempre atentos a las necesidades de los demás. A menudo, después del servicio o en momentos de comunión, escuchamos desde el corazón las historias de batalla de nuestros hermanos. Esos testimonios de lucha y victoria son oportunidades tanto para la humanidad como para la fe. Cuando alguien comparte su lucha, ya sea con la salud, las dificultades emocionales o la traición, tenemos el privilegio de llevarle al trono de la gracia de Dios. Esto no es solo una práctica, sino un llamado a una vida de servicio y amor. Permíteme compartir una experiencia que tuve recientemente. En una reunión de oración en mi iglesia, un joven compartió que estaba luchando contra la depresión y se sentía absolutamente solo. Mientras hablaba con lágrimas en los ojos, el Espíritu Santo tocó mi corazón y rápidamente me di cuenta de que era hora de actuar. Lideré al grupo en una oración intensa por él, pidiendo a Dios que lavara ese dolor y le fortaleciera, pero también por su familia y amigos que no podían ver lo que realmente estaba pasando. Al final de la oración, no solo ese joven se sintió apoyado, sino que el grupo se sintió energizado por el poder de la unidad en la oración. Todos salimos de ese encuentro no solo como intercesores, sino como un cuerpo restaurado que había tocado el corazón de Dios. Esa es la belleza de la intercesión. Activa la obra del Espíritu Santo. Queremos que cada uno de vosotros sepa que cuando oramos juntos, estamos conectados a un nivel espiritual que trasciende lo que podemos entender. Esto es especialmente cierto en tiempos de crisis, cuando la desesperación puede conducir al desánimo. Cuando, en nuestro grito, levantamos la mano, rezo para que cada uno de nosotros pueda sentirse parte de algo más grande, un ejército de oración que realmente marque la diferencia.
A veces, podemos sentir que nuestras oraciones pueden ser ineficaces o pequeñas ante problemas mayores de lo que podemos imaginar. Sin embargo, es fundamental entender que incluso las oraciones más simples y sinceras son poderosas. En Lucas 17:6, Jesús dijo: Si tienes fe como una semilla de mostaza, podrás decirle a este árbol: arranca de raíz y planta en el mar, y él te obedecerá. Esta afirmación no trata sobre la grandeza de la oración, sino sobre la eficacia de la fe. Cuando oramos con fe, aunque nuestra fe parezca pequeña, Dios puede mover montañas y realizar milagros. Y no olvidemos buscar la guía del Espíritu Santo en cada oración que oremos. Esto es fundamental para que nos mantengamos en sintonía con la voluntad de Dios. A veces podemos sentirnos tentados a imponer nuestras propias opiniones o sugerencias sobre cómo deberían ocurrir las cosas. Pero aquí está la verdad. Necesitamos abrir nuestros corazones y oídos para escuchar la voz de Dios. A veces nos dice que recemos por algo que nunca antes habíamos considerado, y eso puede marcar la diferencia en la situación de alguien. Desarrollar relaciones con personas dentro y fuera de la iglesia también es una forma de ampliar nuestro círculo de intercesión. Cuando conocemos en profundidad las luchas y victorias de otros, podemos intensificar nuestras oraciones de una manera más específica y eficaz. Esto se indica en Santiago 1:19, que nos exhorta a escuchar rápido y a hablar con calma. Cuando escuchemos primero, seremos guiados por el Espíritu en nuestras intercesiones. Por último, mientras caminamos juntos en este ministerio, quiero animarte a que testifiques sobre las respuestas que hemos recibido en oración. Las historias de respuestas a nuestras súplicas no solo son incentivos para nosotros, sino también una forma de glorificar a Dios. Si ves la mano de Dios obrando en tus oraciones, compártela con los demás. Esto fomenta la fe y crea un ciclo de adoración y gratitud que une a la comunidad. En conclusión, que cada uno de nosotros lleve esta misión de intercesión en nuestro corazón y en nuestras acciones. Que nos comprometamos no solo a orar por nuestras necesidades, sino también por la sanación, la restauración y un renacimiento espiritual en nuestros hogares, comunidades y naciones. Amén. Que la gracia y la fortaleza del Señor nos guíen mientras nos unimos en oración, atrayendo el reino de Dios a nuestras vidas y al mundo que anhela esperanza y amor. Cada oración puede cambiar el curso de una vida, y cada uno de nosotros puede ser un intercesor que trae luz a los lugares más oscuros. Así sea. Mientras continuamos nuestro camino de intercesión, es fundamental que tengamos presente el poderoso llamado que Dios nos hace. No solo nos invita a orar por nosotros mismos, sino a interceder por los demás, a ser voces que claman en nombre de quienes están luchando. Dios busca a hombres y mujeres que se levanten en oración, tal como vemos en Ezequiel 22:30, donde dice que buscó un intercesor, pero no encontró ninguno. Que esta no sea nuestra realidad, que seamos nosotros quienes respondamos a su llamado con valor y fe. La intercesión debe ser una expresión de nuestro amor y compasión por los demás. En este mundo tan necesitado, hay infinitas razones para rezar. Piensa en las personas de nuestra comunidad que luchan contra problemas de salud, soledad, desempleo o incluso crisis espirituales. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia planteando estos temas ante Dios. Solo entonces nos convertimos en verdaderos agentes de cambio. En la Biblia, Moisés es un ejemplo llamativo de intercesor. Clamó a Dios por un pueblo rebelde y pidió que prevalezca la misericordia del Señor, incluso ante su desobediencia. Este acto de amor y compromiso nos enseña que, al interceder, no solo elevamos las necesidades de los demás, sino que también recordamos a Dios sus promesas. Es un acto de fe que puede restaurar y transformar vidas. Una forma práctica de experimentar la intercesión en nuestra vida es dedicar tiempo cada día a orar no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Esto puede ser en las primeras horas del día, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, o al final del día, reflexionando sobre las necesidades que encontramos. No necesitamos oraciones complicadas. Lo que importa es la sinceridad de nuestro corazón. Además, animaos mutuamente a compartir las alegrías y las penas en vuestras familias, entre amigos y en grupos de oración. Crear un entorno donde todos se sientan seguros para expresar sus luchas no solo fortalece los lazos entre nosotros, sino que también nos hace más efectivos en nuestras intervenciones. Cuando conocemos de cerca las dificultades de nuestros hermanos, podemos llevar estos temas a Dios con más enfoque y ardor. Como intercesores, también debemos recordar que la práctica de la oración
debe ir acompañada de la acción. Es esencial que nuestras oraciones se traduzcan en amor práctico. Servir a quienes lo necesitan, apoyar a amigos en sus dificultades o incluso visitar a quienes están enfermos son formas de demostrar que estamos comprometidos a actuar en consonancia con nuestras oraciones. Mateo 25:40 nos recuerda que cualquier acto de bondad hecho hacia uno de los hermanos se hace con Cristo. A lo largo de nuestro camino, os pido a cada uno de vosotros que busquéis experiencias de testimonio sobre las oraciones respondidas. Compartir estos relatos nutre nuestra fe y fortalece la comunidad. Dios está obrando entre nosotros y al ser testigos de sus obras, le glorificamos y nos animamos unos a otros en nuestras luchas diarias. Al cerrar esta reflexión, que todos nos comprometamos a traer la intercesión a nuestra vida diaria, buscando un renacimiento espiritual en nuestros hogares y comunidades. Cada persona por la que oramos es una oportunidad para que el amor de Cristo se derrame en su vida. Recordemos, cada grito puede cambiar el curso de una vida. Que seamos luz en medio de la oscuridad, trayendo esperanza donde hay desesperación. Que la presencia de Dios nos recuerde el poder transformador de nuestras oraciones. Que alcemos la vista al cielo y clamemos por aquellos que no pueden clamar por sí mismos. Amén. Que la gracia y fortaleza del Señor nos guíen mientras nos unimos en oración, atrayendo el reino de Dios a nuestras vidas y al mundo que nos rodea. Que cada uno de nosotros se convierta en un intercesor, que traiga luz a los lugares más oscuros.